Yo me suscribo a todo lo que ha dicho el doctor Sánchez Berzaín, pero yo añadiría, y esto soy yo, un punto más. Él habló de la forma en que fueron a sacar a ese que estaba preso, secuestrado. Bueno, yo usaría una forma extralegal, pero no para ir a rescatar a alguien, sino para sacar del poder a los que se han adueñado del Bolivia. Perdón, Julio, y quería agregar a la buena exposición de Carlos, simplemente, que no nombró a Cristina Kirchner en la Argentina. Sí, Me gustaría poner énfasis porque ahí también. Ahora, en lo de pregunta y respuesta, tenemos una muestra de falta de. Ahora nos va a hablar de algo muy importante, precisamente cuando se habla de un Estado de Derecho debidamente entendido, y es la noción de los derechos naturales. El profesor Daniel Álvarez. Bueno, quizás yo soy el teólogo, pero aquí tenemos el predicador, ¿eh? Tremenda exhortación. Si me ven en esta facha es que vengo de la universidad, estoy calificando papeles. Los grados se los debo entregar esta noche, pero le dije al jefe mío que tenía que venir aquí, que esto era muy importante y que los grados tienen que esperarte que someterlos mañana. Los que me faltan, ya sometí 650, me faltan 35. Así que estuve, pero Julio, le dije a Julio cuando me invitó, se lo dije hace unos días atrás, le dije, estoy en medio de los exámenes finales, es un sacrificio, pero vale la pena, así que es un gusto para mí, es un honor que tú, Julio, me hayas invitado. El tema de la ley natural, yo creo que todas las palabras de los copanelistas, que francamente no, cómo llegar a la elocuencia de estos dos hombres que nos han hablado con la fuerza, con que nos han hablado con argumentos poderosos. La ley natural está debajo de todas las cosas que estamos hablando. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos básicos de todo ser humano. Es decir, ¿qué acceso a la verdad, a la moral tiene el ser humano como una capacidad innata ya dentro de él? Y la ley natural viene de esa tradición. Los orígenes, brevemente, de la tradición, algunos los remontan a Platón y Aristóteles. Perdónenme, mi entrenamiento es filosófico y teológico, así que si soy un poco abstracto, me toleran por lo menos estos 15, 20 minutos nada más. Aristóteles y Platón, obviamente Platón es el padre del trascendentalismo, de que había un orden eterno, un orden objetivo, universal, que no era propiedad de ninguna mente particular, que no era una cosa psicológica, sino ontológica. Estaba basado en los mismos cimientos y la realidad, y por lo tanto ningún hombre, ningún ser humano, ninguna cultura lo podía cambiar, lo podía mover, porque trasciende lo relativo, una cosa absoluta. Y me parece a mí que los fundamentos de la ley natural están en ese tipo de pensamiento, y Platón es francamente uno de los grandes pensadores en esa tradición. Aunque Aristóteles no es tan trascendental como lo fue Platón, y trató de traer el mundo de las formas, como Platón hablaba, aquí al mundo terrestre, al mundo de la materia. Aristóteles reconoció en su Ética Nicomaquea de que aunque los pueblos tenían costumbres y morales, entre comillas, había por encima de ellos una ley moral que trascendían esos pueblos, es decir, que ningún pueblo lo podía cambiar y que no eran relativos a ningún pueblo. Y esas palabras son todavía relevantes porque estamos viviendo en la época del posmodernismo, del relativismo. Hemos oído al Papa hablando fuertemente, no este Papa, los tres Papas, no, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, hablando del problema de la relatividad, el problema es que hemos regresado a la idea de que el ser humano es la medida de toda la realidad y puede imponer sus criterios particulares sobre el orden y cambiar el orden. Y aquí estos dos copanelistas han hablado mucho cómo los seres humanos quieren cambiar las cosas y reinventarlas a su imagen y semejanza. Y estos individuos que he mencionado estaban hablando que no, que hay un orden que trasciende al ser humano y que el ser humano de cierta manera participa en ese orden, o sea, por intuición, o sea, por su capacidad racional. Pero tengo, de cierta manera, malas noticias. Estamos en una crisis moral enorme, y yo personalmente, en mi trabajo como docente, como profesor, que estoy pensando en estas cosas diariamente, este es mi pan y vino, yo me siento muy preocupado. Yo le empiezo mis clases a los estudiantes diciéndole, el problema que tenemos en nosotros es que
ustedes que van a ser los líderes de la sociedad, no les importa hacer trampa en los exámenes, no les importa mentirle a sus compañeros y compañeras, no les importa hacer trampa en los negocios, y entonces esperan de que esa actitud y ese tipo de forma de ser no sea reciprocada. Y ustedes van a tener que vivir en un mundo donde la ley de la selva es la que va a dominar. Y ese es el mundo en que desgraciadamente nos estamos, si no ya hemos llegado, ya nos estamos aproximando, donde el ser humano ha abandonado cualquier tipo de ancla trascendente, sea Dios o sea la ley natural, porque no son necesariamente coequivalentes, valga la redundancia. Pero así que le digo que simplemente hablo estas palabras con bastante preocupación, con bastante dolor. No puedo llegar aquí a hablarles y decirles que todo está bien. Es más, las cosas son tan malas en este ámbito que estoy hablando, de que vale la pena preocuparnos. Entonces, ahí va a lavar la noticia. Está preparando la mala noticia para ustedes. En el mismo tiempo, unos años antes de Platón, y algunos de ellos fueron sus maestros, surgieron unos filósofos ingleses llamados los presocráticos, antes de Sócrates, que fue el maestro principal de Platón. Y esos filósofos estaban enfocados en la naturaleza, y muchos de ellos anticiparon, irónicamente, la teoría de la evolución de Darwin. Ellos hablaban, un señor que se llamaba Empédocles, escribió unos poemas, pero hablaba de que el ser humano venía del mar y que estaba gateando en 4 patas, así como lo dice en sus escritos, y que salió del mar y después por medio de, ¿cómo se dice en español? Trial and error. Prueba y error, por ensayo, ciertas formas de vida se juntaron y no pudieron sobrevivir, y otras que sí somos nosotros. Así mismo ellos hablan. Es interesante leer esos poemas de Empédocles. Después viene Demócrito y habla de una teoría materialista. La palabra átomo es de Demócrito, el padre del materialismo, con su maestro Leuquipos. Así que estamos hablando que el pensamiento que nosotros pensamos como el materialismo dialéctico o el materialismo de marxismo, el naturalismo, ya estaba concebido en la mente de esos pensadores que estaban antes de Platón. Es más, la filosofía de Platón y de Aristóteles es una rebelión contra esa forma de naturalizar la razón y de vaciar al ser humano de toda base trascendental. Y hay que entender que aquí no estaban hablando ellos de Dios, por eso es interesante, pero dijo, no se puede vincular totalmente el concepto de Dios con la ley natural. Ni aun el mismo Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo del medioevo, decía que ni Dios podía cambiar la ley natural, ni Dios. Entonces lo que dijo es que la ley natural es simplemente una expresión de la naturaleza divina. Por lo tanto, Dios ni puede cambiar su naturaleza, ni puede cambiar la ley natural. Puede ser una contradicción de sí mismo. Entonces, esa expresión naturalista, evolucionista, materialista de los presocráticos, sorprendentemente, repito, antes de Platón, desarrollan un pensamiento que se llaman los sofistas. Los sofistas eran personas, que viene la palabra sofismo, que dijeron, ¿cuáles son las implicaciones de esta visión naturalista? Que este concepto, que no hay ningún concepto trascendental, como dijo Protágoras, el hombre es la medida de sí mismo. El hombre impone su visión en la realidad. En la realidad no tiene ninguna característica que el ser humano no le imponga. En otras palabras, Protágoras hace al ser humano, el ser humano autónomo, la base total de la acción humana. Por lo tanto, el hombre no es responsable a ninguna medida trascendental, a ningún orden moral eterno, porque el ser humano ha fabricado ese orden moral. Otro de esos grandes presocráticos, Xenófanes, decía, el ser humano hace a Dios a su semejanza. Los africanos lo hacen con el pelo kinky y rizado, y los griegos lo hacen con ojos azules. Señores, eso lo dijo Freud en El futuro de una ilusión, al principio del siglo XX. En otras palabras, esos griegos ya estaban articulando una visión que, filosóficamente hablando, es inímica, destructiva de cualquier visión trascendental, sea moral o metafísica, de la realidad. Y uno de ellos, traje el escrito de ellos, y quiero leerles algo para que vean que lo que estoy diciendo tiene base. Estas son las personas que miraron cuáles son las implicaciones del naturalismo. Bueno, si voy a hablar de ley natural, es que no hay una ley natural. Ellos formularon otra ley natural, y aquí se las voy a leer. Es mi traducción. Por la naturaleza todo es
vergonzoso, que es malo, como sufrir injusticia. Hacer injusticia es vergonzoso solamente por acuerdo entre seres humanos. Oigan eso, injusticia no es porque estamos violando leyes naturales o derechos naturales, es simplemente nos hemos reunido un grupo de nosotros y hemos decidido qué es lo que va a ser justicia. Es decir, ya no hay bases trascendentales, ni en Dios ni en la ley natural. Entonces continúa, sufrir injusticia no es la parte del hombre, es la parte del esclavo, para quien era mejor que morirse que estar vivo. Y cuando es insultado y dañado, no puede defenderse a sí mismo porque es esclavo y se tiene que callar la boca. Pero yo, lo que a mí me concierne, los que hacen las leyes son los hombres débiles, la mayoría. Eso estoy traduciendo literalmente. Es decir, la moral, los derechos humanos, estos principios de que ustedes han hablado tan elocuentemente, los hicieron los débiles para contener a los poderosos. Ellos hacen las leyes para sí mismos y para su propia ventaja y alaban, ¿no?, de acuerdo a cómo ellos hacen estas divisiones. Y para meterle miedo a los que son más fuertes y pueden apoderarse de ellos, es decir, imponer su voluntad sobre ellos, inventan esa ficción de que agredir al débil es injusticia. Más adelante, no voy a leerlo todo, pero ya saben a dónde va este texto, ¿no es así? Más adelante dice, la naturaleza nos enseña, la naturaleza nos enseña que el poderoso debe aprovecharse del débil e imponer su voluntad sobre el débil. Dice, ¿con qué derecho el Xerxes, el rey de Grecia, de Persia atacó a Grecia? Entonces él da ejemplo. ¿Con qué derecho el rey de Scythia también atacó a otra nación y la conquistó y la dominó? ¿Con qué derecho el león se come el antílope? ¿Por qué? Porque tiene poder en su mano. Y el poder es lo que cuenta. Es decir, ese es el precio que pagamos todos cuando se desmorona las bases trascendentales de la moral. La tragedia para mí, que yo quisiera poder convencerlos a ustedes de que yo les puedo probar esas bases trascendentales. Y es que lo llamó un autor que yo leí que decía la fragilidad del bien. El bien es frágil, porque no hace falta mucho para desmoronarlo. Y estos filósofos estaban usando la ciencia de su día, que es comparable a la ciencia de nosotros, para desmoronar todas las bases celestes o trascendentales habidas y por haber. Y entonces dice al final, nosotros cogemos a los jovencitos y por artes de magia y brujería, los hipnotizamos diciéndoles que todos tenemos que tener derechos iguales, es decir, que deben haber derechos humanos. Los hipnotizamos y les hacemos sentir culpables por ser fuertes y no aprovecharse de los débiles. Ok, este se llama Callicles y puse el timer en mi teléfono para no pasarme de 20 minutos, así que si suena ya sé que me pasé de 20 minutos. Entonces, la tradición de ley natural, que por eso digo viene de Platón, Platón se revela contra eso, porque Platón ve que si estos individuos tienen razón, entonces no hay justicia y no hay moralidad. Entonces nosotros estamos a la merced de que somos animales en la lucha por la sobrevivencia, como decía Darwin. Cuando después dijo Herbert Spencer, y en un final llegamos a la conclusión de que tenía razón es el que yo llamo el Callicles revivido. Yo estaba leyendo a Callicles, es Nietzsche. Hace 2 semestres enseñé un seminario sobre Nietzsche y leí cuidadosamente hacia habló Zaratustra y el ocaso de los ídolos y el anticristo, y no voy a caricaturizar a Nietzsche, le tengo mucho respeto y admiración. Pero es interesante cómo Nietzsche ve al cristianismo y ve a Platón y ve a estos griegos, no los naturalistas, sino a Platón y Aristóteles, como el peligro del occidente. Porque Nietzsche vio de que Callicles era el modelo, elevar el poder, lo que él llama la voluntad de poder. Y una vez que entra al juego el poder, entonces la moralidad es una cosa que no cuenta para nada. Y ese es el dilema que tenemos hoy en día.
Pero todos los cimientos, ustedes citaron varias personas, John Locke en el Tratado sobre el Gobierno Civil, que fue uno de los fundamentos de la tradición política norteamericana, cuando Jefferson habla, quizás ingenuamente, ¿no?, de que somos dotados por el Creador con derechos inajenables. Quizás, desde el punto de vista de estos individuos que estoy citando, es totalmente ingenuo. Él está repitiendo palabras que él mismo no entiende. Para nosotros han sido una fuente de alivio. ¿Cómo contrarrestar las dictaduras si no podemos apelar a derechos humanos? Si no podemos apelar a una moralidad que no puede ser violada por ningún dictador, ni un Fidel Castro, ni un Chávez, etcétera, etcétera. Es decir, si todo se basa en poder, entonces estamos a la merced del poder. Y el poder es el que tiene el petróleo, el que tiene el dinero, el que tiene la propaganda, el que va a llegar al poder y va a imponer su voluntad como nosotros, como decía Callicles. Ahora, la otra, yo asimilo el concepto de la ley natural. Y fíjate, no he dicho nada de qué es lo que es la ley natural. Porque si empiezo a definir lo que es la ley natural es porque no sé lo que es la ley natural. La ley natural supuestamente es algo a priori, es decir, no tenemos que chequear la experiencia, no tenemos que hacer experimentos, sino mirar por medio de, podríamos llamar quizás introspección, o diría mejor, reflexión humana, poder llegar a lo que Aristóteles y Platón y Jefferson y Locke daban por sentado, y Santo Tomás de Aquino, que podemos llegar por medio de la reflexión a ciertas verdades inmutables que violamos. Si las violamos, tenemos que amputar nuestra propia naturaleza. Yo sostengo que hay un rayo de esperanza, que quizás ese tipo de ley natural se pueda articular. Estoy leyendo un pensador inglés y aquí uno americano, Hilary Putnam de Harvard, que se han rebelado contra esta tradición naturalista y están haciendo un trabajo muy interesante. Quizás más adelante puedo publicar algo sobre eso. Yo publico ensayos, no publico libros como mis colegas aquí, aunque mis ensayos tienden a ser de 20, 25 páginas, pero ese es el modo que yo me comunico y después me tardo un poco en escribir porque tengo que pensarlo cuidadosamente. Pero de todas formas, hay un rayo de esperanza que quizás podemos recuperar, quizás no el sentido de la ley natural y moralidad, derechos humanos de que Platón hablaba, porque él hablaba de un trascendentalismo que hoy en día no suena bien a nuestros oídos, quizás algo más modesto, pero tan real y quizás más poderoso, porque es algo que sin argumento podemos decir, el dictador no puede violar nuestra vida, no puede imponer su voluntad a la fuerza. Es algo obvio que no necesita ser defendido y tenemos que despertar en cada uno de nosotros ese nuevo sentido de moralidad. Tengo otras notas aquí para hablar, pero yo creo que ya he hablado bastante. Quizás estas notas las pueda yo redactar en algún tipo de papel y mandárselas a ustedes y entonces se las pueden distribuirse en un website. Para hablar de cambiar pueblos y gobiernos tenemos que empezar con nosotros mismos. Yo voy a decir unas palabras atrevidas e ingenuas porque tocan ya no la filosofía, que es mi área, sino la política. Parte de por qué estos dictadores han llegado al poder, porque nosotros mismos cuando nuestra gente estaba en el poder, nos olvidamos de esos valores morales básicos de justicia. Y creo que uno de ustedes habló de eso. Y nos olvidamos de que el ser humano tiene que vivir con dignidad, desde el más rico hasta el más pobre, y que no podíamos practicar la política que llamaban en Cuba, me acuerdo de mis abuelos y mis padres, el tiburón se baña pero salpica. En otras palabras, no podemos predicar moralidad y ley natural si nosotros no hemos descubierto las bases de la moralidad en nuestro ser. Y ustedes mismos que viven en esta ciudad, que somos arquitectos en las instituciones de esta ciudad, si esto no empieza con nosotros, cualquier crítica que le hagamos a dictadores va a reflejarse sobre nosotros mismos. Tú no puedes escupir para el techo y simplemente quitarlos a ellos y ponernos a nosotros y dejar los cimientos de injusticia e inmoralidad en nuestros sistemas, no solamente a nivel individual, sino a nivel corporativo y a nivel político. Me parece a mí que sería una gran farsa y nuestros pueblos se merecen castigarnos. Y tenemos también, ya por último, que reflexionar por qué estos individuos están allí. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hicieron nuestras personas que hemos admirado por años? ¿Qué hicieron esos gobernantes? ¿Qué hicieron nuestros políticos? ¿Qué hicieron nuestras instituciones que despertaron ese cáncer, ¿no? Como yo le dije a una persona que me entrevistó hoy, que cayera sobre nosotros? Es decir, echar culpa para allá es bueno, pero también tenemos que mirarnos a nosotros mismos
Y esa es la tarea que es muy importante para todos nosotros si vamos a arreglar el problema grande que tenemos en otros países, como han articulado mis copanelistas. Muchas gracias.